Son las 7 de la noche, 31 minutos, y a propósito de esta nueva situación con Venezuela, nos acompaña Roberto Cajamarca, ex consejero de la Embajada de Colombia en Venezuela. Bueno, para empezar, primero que todo, buenas noches, Roberto. ¿Y de qué manera afecta este estado de excepción decretado por el presidente Maduro? Pero para entender, primero que todo, ¿qué significa este tema a nivel político y a nivel, digamos, de institucionalidad venezolana? ¿Qué es el estado de excepción? Bueno, el estado de excepción es una figura prevista por la Constitución venezolana de 1999, que es asimilable al estado de conmoción interior en Colombia. Lo que permite el estado de excepción es que a través de un decreto emitido por el gobierno nacional, en este caso por el presidente Maduro, se puedan restringir lo que en Venezuela se llaman las garantías constitucionales. En este caso son principalmente la inviolabilidad de los domicilios de los venezolanos, de los ciudadanos venezolanos, la inviolabilidad de sus comunicaciones, el derecho al libre tránsito, el derecho a la manifestación o a la reunión pública y el derecho a ejercer libremente sus actividades económicas. A través de este decreto, el presidente Maduro y el gobierno nacional y las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad del Estado venezolano pueden, sin una orden judicial, restringir estas libertades, como lo están haciendo en este momento los 5 municipios del Táchira, fronterizos con Colombia, en los que están ocurriendo, por ejemplo, allanamientos para buscar estas mafias del contrabando que ellos acusan, digamos, de ser responsables del desabastecimiento dentro del mercado venezolano. Bueno, uno habla de lo que se ha presentado en los últimos días y en las últimas horas sobre la relación que existe entre las situaciones de frontera y lo que ha dicho Maduro, porque supuestamente son paramilitares que se han estado lucrando con el tema de la gasolina, también trata de personas y demás. Pero algunos medios de comunicación y también analistas internacionales hablan de que esto podría ser una cortina de humo por la crítica situación que vive Venezuela actualmente con el tema del petróleo. ¿Usted qué opina sobre el tema? Yo creo que sin duda hay algo de eso. Llama mucho la atención, Julio, que hace un mes, recién un mes, la dinámica y, digamos, la prioridad del discurso público del gobierno venezolano estaba concentrado en la frontera oriental de Venezuela, en la frontera con Guyana y en su defensa del territorio Esequibo sobre el que ellos mantienen un diferendo con ese país. Y de repente ahora la problemática está en la frontera occidental, en la frontera con Colombia. Y el gobierno de Maduro ha venido posicionando un discurso en el que todos los problemas internos de Venezuela provienen de Colombia, a través del paramilitarismo que genera los problemas de seguridad en Venezuela, a través de las mafias del contrabando que según ellos son responsables del desabastecimiento y a través, como lo ha hecho esta semana, de la migración de colombianos, que es una migración que probablemente ellos están sobreestimando, pero a la cual también acusan de los problemas internos en Venezuela. Entonces yo creo que por un lado hay un discurso, digamos, tradicional del lado venezolano de defensa de la soberanía y de darle prioridad a la seguridad en la frontera más que a la posibilidad de que la frontera fluya libremente. Eso está bien. Y que las actividades, eso en principio está bien, y que las actividades de los habitantes de la frontera ocurran de manera habitual y de manera libre. Pero por otro lado, yo creo que hay oportunismo político, que hay una situación, digamos, interna que es muy compleja y que en este caso, digamos, la problemática fronteriza, que no es una problemática nueva, sino que viene desde mucho antes, incluso de los gobiernos del chavismo, pues en este caso sirve para desviar los problemas para desviar la atención de los problemas internos de Venezuela. Bien, hay un punto importante que tiene que ver con la reacción de la canciller María Ángela Holguín sobre este tema. Recordemos pues que el próximo miércoles será la reunión para dirimir este problema bilateral, o mejor binacional, entre Venezuela y Colombia. ¿Usted cree que fue tardío o fue prudente el tema de la canciller para este tema? Julio, fue tardío. Realmente cuando uno hace la historia de este problema, de esta situación, si nos vamos al año pasado, desde el 2014, la situación en la frontera se ha venido deteriorando. Esto comenzó con el cierre nocturno de los puentes fronterizos entre Norte de Santander y Táchira, que fue un cierre acordado entre los dos gobiernos. Esto luego continuó con la ilegalización del paso de productos básicos por la frontera con hasta 5 años de cárcel. Luego continuó con la restricción al paso de vehículos entre uno y otro lado. Los taxis, por ejemplo, solo pueden pasar 4 o 5 veces al mes entre un lado y otro de la frontera. Luego vino el incremento que ha sido preocupante y últimamente alarmante de las deportaciones de colombianos, en los que además se vienen denunciando abusos y maltratos por parte de la Guardia Venezolana. Todo esto ha venido ocurriendo sin que ocurra una protesta formal del gobierno colombiano y sin que haya, digamos, un lenguaje enérgico en el sentido de rechazar ese tipo de medidas por parte del gobierno venezolano. Y hoy vimos a la canciller saliendo a exigir que se respete
respeten los derechos humanos de los colombianos que están siendo deportados, pero probablemente esto debía haberse hecho antes. Antes debieron trazarse esas líneas rojas para que no se llegara hasta esta situación. Hay una preocupación generalizada en torno a lo que tiene que ver con las exportaciones de Colombia hacia Venezuela. Vamos a ver entonces un cuadro que tenemos preparado del DANE y que muestra algunas cifras importantes desde el año 2012 hasta este mes de junio de 2015. Por ejemplo, en 2012 estamos hablando de 2.556 millones de dólares de exportaciones de Colombia a Venezuela, 2.256 millones de dólares en el 2013, 1.987 millones de dólares en 2014 y solo hasta este momento 635 millones de dólares las exportaciones. ¿Podría ser que este punto de partida de lo que está presentándose en el día de hoy entre Colombia y Venezuela pueda incluso bajar las exportaciones, la preocupación de los colombianos exportadores para ver qué va a pasar con sus dineros, con su trabajo en diferentes lugares de Venezuela? Sin duda van a bajar, y van a bajar no solamente por el cierre de la frontera, sino por la crisis económica por la que está atravesando Venezuela. Pero detrás de esas cifras que usted nos muestra, digamos, muy interesantes en el sentido de que las exportaciones colombianas a Venezuela se han venido reduciendo, subyace también una recomposición de esas exportaciones. Antes Venezuela era el principal mercado de destino de la industria manufacturera colombiana y nosotros exportábamos a Venezuela todo tipo de productos, incluyendo, por ejemplo, vehículos automotores. Todos esos rubros, digamos, de alguna manera se han venido perdiendo dentro del comercio binacional y ese comercio pasó a ser cada vez más enfocado, por ejemplo, en temas como el gas, que se exportaba a través del poliducto que existe en La Guajira. Esa exportación de gas también se suspendió en los últimos meses, o sea que lo que esperamos para los próximos meses es que las exportaciones a Venezuela cada vez sean menores. Muy bien, se nos acaba el tiempo. Roberto Cajamarca, consejero de la Embajada de Colombia en Venezuela, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti.